Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de acuarelas. Para ello vamos a usar pintura vitrificable y pigmentos bajo cubierta. Comienzo mostrándoles algunas acuarelas que ya tengo preparadas. Estas son bajo cubierta de la marca Mason Stain. Vamos a comenzar con un pequeño ejercicio utilizando estas acuarelas. Hidratamos con un poquito de agua destilada y vamos a pintar sobre una placa previamente preparada con esmalte blanco. Estamos buscando precisamente el efecto acuarela. Dejamos secar y damos la primera cocción. Ya tenemos la primera cocción del color sobre el esmalte y vamos a aplicar un poco más de color aquí en la esquina y también vamos a hacer un pequeño dibujo sobre lo que ya está pintado. Es muy fácil corregir cuando se trata de acuarelas. Simplemente limpias y empiezas nuevamente. Como ustedes pueden ver, yo no soy tan buena para el dibujo. Estoy tratando de hacer un ejemplo para que vean el uso y lo fácil que es la aplicación. Con este ejercicio listo, vamos a esperar un momento a que seque bien y llevamos a cocción. Tal y como vemos aquí, los pigmentos bajo cubierta dan una terminación opaca, por lo que se necesita una capa de fundente para sellar. Sin ir más lejos con los ejemplos, ustedes ya saben de qué se trata pintar con acuarela sobre esmalte. Ahora, ¿cómo preparamos nuestra acuarela? El primer paso es limpiar muy bien nuestros materiales. Tenemos una plaquita de vidrio donde vamos a hacer la mezcla y tenemos unas paletas o herramientas para mezclar. La limpieza de los materiales yo la hago con alcohol. De esta manera desengrasamos todas las superficies y quitamos cualquier residuo previo que pueda existir. Con nuestros materiales bien preparados, vamos a tomar una pintura vitrificable. ¿Cuál es la diferencia de esta con la anterior? Esta contiene fundente, por lo tanto, una vez que nosotros quememos o cosamos la pieza, vamos a obtener brillo sobre ella. Por acá les presento uno de los ingredientes mágicos. Simplemente es medium para acuarela, específicamente hiel de buey sintética. Al tratarse de un producto sintético, podemos decir además que estamos formando una acuarela vegana. Hacemos un pequeño orificio y ponemos unas gotitas de nuestro medio. Tomamos ahora otro de nuestros ingredientes mágicos, surfactante. Este reduce la tensión superficial y quita todas las grasitudes y nos permite hacer una mejor mezcla. Y finalmente agregamos agua destilada. Todo esto vamos a amasarlo con nuestra paletita y mezclarlo muy bien. La idea es quitar cualquier grumo que pudiese quedar. Por eso presionamos, mezclamos bien y presionamos contra el vidrio. Cuando queda demasiado líquido, como en este caso, simplemente agregamos un poco más de pintura vitrificable a nuestra mezcla.
Continuamos mezclando muy bien nuestros ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Una vez que ya está todo bien incorporado, vamos a recogerlo del mezclador y guardarlo en su envase definitivo. La idea es recoger lo mejor posible para no perder material. Con esta fórmula yo he preparado acuarelas bajo cubierta. También podemos hacerlo con pinturas vitrificables. Podemos también hacerlo con los Ferro Sunshine o la marca que a ustedes más les guste. He probado que esta mezcla no altera los colores y no interfiere tampoco con la cocción. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos. Inclusive vamos a probar esta pintura que acabamos de hacer. Como nuestra acuarela recién preparada está perdiendo humedad, vamos a hidratar con un poco de agua. Debo agregar que siempre utilizo agua destilada y vamos a pintar nuestra muestra. Voy a poner un área de mayor densidad en la esquina y vamos a ir reduciendo el grosor de la capa a medida que nos acercamos a la orilla. Recordemos que esta es pintura vitrificable, tiene fundente, por lo tanto va a quedar con brillo una vez que nosotros hagamos la cocción. La última sección la vamos a dejar muy clara, tipo acuarela, como quien pintara un papel, para que veamos el efecto. Como segunda muestra vamos a utilizar pigmentos bajo cubierta. Estos pigmentos no tienen fundente, por lo tanto el único brillo que van a adquirir una vez se haga la cocción va a ser el que le traspase el esmalte que está de base. Es decir, va a depender del esmalte base si vamos a obtener una superficie brillante o más bien opaca, ya que los pigmentos bajo cubierta no tienen brillo por sí solos. Cuando tenemos una acuarela que está preparada de hace tiempo, la vamos a encontrar completamente seca. Tenemos que humectarla, ya sea con el pincel o dejando caer una gota de agua destilada. Si resulta que tenemos demasiada agua, simplemente la quitamos.
Y por último, acá vamos a probar una acuarela experimental que tengo para hacer efectos especiales. Aquí ya tenemos las 3 muestras terminadas. Vamos a ir analizándolas una a una. A la izquierda tenemos la muestra de pintura vitrificable. En el centro tenemos el bajo cubierta. A la derecha tenemos la mezcla que estoy experimentando para dar efectos especiales. La azul está absolutamente brillante porque contiene fundente, no necesita capa protectora. En cambio, la muestra roja, como es bajo cubierta, queda opaca, sobre todo donde hay alta densidad de color. Además, cuando las capas son tan gruesas, al esmalte base le cuesta mucho capturar el pigmento. Y por último, tenemos la acuarela experimental de efectos especiales, que se ve absolutamente brillante. Volviendo a la muestra central, nos fijamos que abajo tiene brillo, porque la capa de esmalte logró capturar el pigmento. En cambio, la muestra de la izquierda tiene fundente propio, por lo tanto, no necesita ese exceso de calor para quedar brillante. Volviendo a la muestra roja, me gustaría contarles que tuve que aplicar un exceso de calor para capturar de mejor manera los pigmentos. Hacer esto significó que la parte de abajo quedó con un exceso de calor y se percibe casi tan punteado como el de efecto especial. Y en la parte superior sigue viéndose opaco porque el esmalte no fue capaz de capturar todo el pigmento, a diferencia de la pintura vitrificable que tiene brillo propio. Espero que este tutorial les haya gustado y puedan confeccionar sus propias acuarelas.